Y hay un grupo disidente incluso muy fuerte en las redes sociales. Y yo digo disidente no porque se hayan salido de la iglesia, sino porque manejan una temática que no es el centro de la temática de la iglesia adventista como tal. El centro de la iglesia me parece que es Cristo, me gusta mucho que es cristocéntrica, por ejemplo. El pastor Bullón, que es el pastor más escuchado de los adventistas, es muy cristocéntrico. Entonces yo creo que si alguien dice, ¿qué predican los adventistas? Pensarían en lo que predica el pastor Bullón. Alabado sea Dios. Pero hay un grupo que también es un poco fuerte, que Y incluso fuerte y grande. y grande y dan Y cada vez fechas. se hace, y cada vez se hace más Sí, grande. claro, se hace más grande y dan fechas. Han dado fechas. Sí, Pastores famosos, que no voy a decir su nombre acá, pero critican. De hecho, él salió en estos días hablando mal del pastor Bullón, que porque el sí, pastor Bullón sí, sí. estaba hablando de María como intercesora, cosa que no es real. Bullón no dice eso, lo sacó de contexto. Y este pastor, a quien yo también admiro, creo que es un hombre de Dios, pero ahí no lo aplaudo, dijo cosas malucas del pastor Bullón y lo llamó por nombre y todo, con una autoridad inédita. Pero yo dije, oye, pero este hombre ha puesto fechas en varias ocasiones Sí. y nunca ha salido a dar una disculpa. Nunca ha dicho, Ujú. perdónenme que me equivoqué dando fechas. Ahí sí se queda calladito. O sea, lo malo es del otro, pero yo no soy. Ojalá que él viera este video y pudiera salir a decir, hombre, me equivoqué las veces que di fechas. Perdónenme, no lo hice bien. Hola, hermanos y hermanas. Privilegio grande compartir con ustedes una vez más, acompañado de mi Señor Jesucristo y de mi gran amigo y compadre Jaime Giraldo. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Nata, ¿qué tal? Bien, bien, excelente, excelente, gracias a Te Dios. ves rejuvenecido, muchacho. Esas Seguro. vacaciones te cayeron súper bien. Sí, 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 sí. Una semanita que estuve con la familia disfrutando y en familia, siempre en familia. La familia rejuvenece y el estar en unos espacios donde compartimos algo maravilloso. Pero ya Sí. estamos aquí ya nuevamente al pie del cañón en el trabajo. Amén, amén. Se nota tu felicidad y me alegro yo contigo y con tu familia que disfrutaron tanto. Vi las fotos, muy bonitas esas Sí, fotos. Gloria a Dios por el descanso, ya que ustedes trabajan bastante, tanto tú como tu esposa y tus hijas. sí, es Y verdad. hermanos, esperamos que ustedes también estén rejuvenecidos en el nombre y la gracia de Cristo. Hoy vamos a tener un video o un programa importante y como son todos los que son con Jaime, candentes, polémicos, sin que querramos hacer polémica. Queremos compartir desde el libre pensamiento lo que pensamos con respecto a la ley dominical. El video tiene como objetivo compartir con esos librepensadores que se han levantado también de pronto en un medio religioso que interpreta la ley dominical como la marca de la bestia, pero esos librepensadores que se hacen preguntas, que están inquietos y dicen, hombre, esto aquí no me cuadra, esto aquí tampoco, este argumento me parece flojo, y quizá vamos a coincidir con esas personas en los argumentos que vamos a compartir hoy, pero dejando claro que no vamos a atacar a nadie. Es obvio, Jaime, que si alguien que no cree como nosotros y cree la interpretación clásica de la ley dominical, podría sentirse atacado. Y si usted es de los que se enoja cuando alguien dice algo contrario a lo que usted piensa, le invitamos a no ver el video. Pero si usted es de los que puede tener mente abierta, corazón abierto, escuchar los argumentos, no enojarse y diferir desde el amor y el respeto, sea muy bienvenido, porque para eso es. Sin embargo, nuestro objetivo principal es compartir ideas y argumentos con las personas que tienen libre pensamiento y que como nosotros no les ha calado la interpretación clásica. Sí, mira que eh, investigar sobre este tema me ha resultado bastante interesante. Te confieso realmente que dentro de todas las actividades que hemos tenido, dentro de las charlas que hemos tenido, para mí este ha sido uno de los temas más exigente y en el desarrollo de la, del tiempo que vamos a estar aquí, se van a dar cuenta, para mí es muy importante, especialmente lo que implica la creencia de la ley dominical. Aunque ya en otros espacios hemos compartido de forma tal vez efímera o no tan profunda, en esta vez sí voy a dedicarme a puntos muy específicos, Documentado. sí, y documentados. Así es que, como te digo, ha sido un esfuerzo que he hecho, un esfuerzo investigativo, de análisis de varias fuentes, y porque a mí me interesa el tema. Hace mucho tiempo yo he venido hablando de él,
Hay gente que definitivamente no comparte y yo respeto eso. Pero yo creo que después de lo que, yo sí creo, ¿verdad? Que después de lo que vamos a compartir, vamos a poner a pensar a la gente sobre el tema. Porque no es solo el concepto, no es solo lo que piense, son las evidencias que vamos a mostrar acerca de esto. Entonces, para mí ha sido exigente. He estado a la expectativa y deseoso de decir esto porque quiero decirlo, porque quiero compartirlo y porque sé que hay gente que va a compartir con nosotros, sé que hay gente que no va a compartir, pero a su vez la información también le va a llegar a ellos. Así es, completamente de acuerdo. Así que, bienvenido, Jaime, puedes comenzar. Mira, te contaba del libro que estaba leyendo y voy a ver si dentro del desarrollo de la temática de pronto vuelva a hacer referencia a esta lectura del libro de Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones. Yo recomendaría a las personas que si pueden se lean este libro. Es un libro voluminoso, pero me lo he leído, me lo he comido literalmente. Y antier estaba leyendo y encontré algo que llega como anillo al dedo para lo que vamos a desarrollar. Dale Carnegie hablaba sobre unas experiencias de cosas que le preocupaban mucho y después de sentarse a tranquilizarse frente a las cosas que les preocupaba, él registra esto de manera literal, lo leo. Todo lo que encontré que me generaba tanta preocupación y expectación me ha enseñado que resulta a veces estúpido e insensato preocuparse por acontecimientos que no han sucedido, por acontecimientos que están fuera de nuestro dominio y por acontecimientos que tal vez probablemente sucedan o acontecimientos que nunca van a suceder. Buenísimo. Y para mí, cuando lo leía, dijo, este texto, esta parte, este párrafo es fundamental para desarrollar el tema acerca de la ley dominical. Porque de entrada yo puedo decir que la teoría o la doctrina o la creencia de la ley dominical está basada en ideas, en acontecimientos que tuvieron unas circunstancias del momento y que definitivamente ya sucedieron. Hay gente que espera que la ley dominical suceda, resulta que la ley dominical hace rato sucedió. Y yo les voy a mostrar por qué y cómo y por qué razón me resulta a mí y debería resultarle a los demás por demás fanático y fundamentalista, lo digo así con respeto, pero debo decirlo, seguir insistiendo en que en el planeta se vaya a decretar una ley dominical. Yo quiero hacer énfasis en algo que ya habíamos hablado antes, y es el tema del fanatismo, el tema del fundamentalismo, el tema del dogmatismo. Para mí la teoría, la idea de la ley dominical es una idea falaz, es una creencia que es llevada a la fuerza a que la gente lo crea. Hace unos años, desde cerca del 2019, he venido revisando algunos eventos porque para mí, hablar de ley dominical tiene mucho que ver con el tema más sectario y fanático, porque allá a ese punto lo han llevado. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Nathan? Creo que sí. ¿Cómo han llevado, digamos, este tema al extremo? Y voy a mostrarles por qué lo han llevado al extremo y por qué creo que es un tema que carece de bases actuales y que raya realmente en el fanatismo. Y que asusta a mucha gente. Es un tema que se usa para asustar a varias personas que son sensibles a las noticias que traen terror. O sea, han enmarcado la ley dominical en eventos catastróficos que atraerían el fin del mundo. Es como para un testigo de Jehová escuchar hablar del Armagedón. Ellos dicen que a veces ni siquiera duermen tranquilos cuando escuchan hablar del Armagedón. Y en el caso de nosotros es lo de la ley dominical. Ya viene, ya viene. Yo estoy desde que soy adventista, desde que fui adventista, escuché mucho. Ya viene, este año sí es, y nunca llegaba. Cuando yo miraba el tema de la ley dominical y lo que se ha significado y lo que significó para mí en un tiempo, que lo que tú lo decías casi un tema de susto. Entonces, el año pasado hubo una cantidad de acontecimientos con relación a llevar al extremo algunas creencias. Yo voy a compartir pantalla rápidamente de algunos acontecimientos y los relaciono precisamente con el terror que se ha infundido
y que hay gente que honestamente en su creencia lo cree a partir del tema de la ley dominical. Pero miremos, por ejemplo, en acontecimientos actuales y también acontecimientos históricos que a mí particularmente me han impresionado sobre cómo creencias, especialmente creencias de tipo apocalíptico, llegan a ser un peligro para la mente de las personas. Así la persona en su corazón quiera creer, hay un peligro latente y hay casos específicos donde hay gente que ha resultado tremenda. Afecta su salud mental. Y hasta física, económica, en todos los sentidos. Yo voy a compartir rápidamente algunos eventos que yo pude y están en rotativos que nos muestran, por ejemplo, esto fue el año pasado. Esto es el extremo realmente de llevar la fe a este punto. Una persona que le dijo a sus creyentes que iba a resucitar. Eso no pasó. Hubo otro que se enterró imitando a Jesús, se enterró vivo con el objetivo de resucitar. Ya sabemos cuál fue el resultado, pues sencillamente murió enterrado. Acá en Colombia también eso fue en la costa, hubo un pastor que se atrincheró con una cantidad de creyentes prometiendo que la segunda venida de Jesús iba a suceder. Después de un tiempo, este señor desapareció con los recursos de su gente. Históricamente hay dos casos que me llamaron fuertemente la atención. Y yo los hago mención en esto porque este es el punto donde puede llegar a extremos y puede inclusive no solo afectar la parte psicológica de las personas, sino que puede afectar también la vida porque eso ha sucedido. Yo creo que para muchos ha sido vistoso el caso de la muerte de los seguidores de Jim Jones. Uh-huh. Yo creo que eso es historia y la gente lo conoce. Fueron cerca de 900 personas que murieron envenenadas esperando la segunda venida porque creyeron después de una cantidad de acciones que habían hecho que eso ya había sucedido y las personas ingirieron cianuro y se mataron, dirigidos por un líder fanático y sectario. Cerca del 93, en el año 1993, hubo un caso muy sonado también en Waco, Texas, donde David Koresh se atrincheró en un rancho y después de unos días se mataron. Algunos dicen que la policía mató gente, otros dicen que los mismos líderes de la iglesia habían dicho pues que ya estaba sucediendo ese Armagedón y esa segunda venida y ellos también intentaron y mataron a algunas personas. Hay otros casos, y este es el caso más reciente. Yo les sugeriría a quienes nos ven que accedan a esta información. El poderoso del streaming publicó hace poco este documental de Warren Jeffs, un líder fundamentalista de la línea mormona, que fue condenado por abuso sexual. Según tengo entendido, este señor se suicidó en la cárcel, pero fue condenado. Es increíble realmente cuando yo me vi este documental, yo me impresioné, porque hay una línea muy común en el manejo de la fe y de las doctrinas, y cómo la gente en ese amor y en esa credibilidad que le dan a un líder, pueden llegar a hacer lo que esta gente pide. Y el caso que está sonando hoy, yo no sé por qué en Colombia no lo hemos visto, esto está a nivel internacional, tiene que ver con este señor, Nazón, el líder de la secta de la luz del mundo. Mire, yo tengo acceso a información que me llegan de grupos que se han creado y yo pues no he visto que acá en Colombia se haya hablado mucho del caso de este señor. Y Estados Unidos lo condenó, se cree que a 16 años, pero él se tuvo que declarar culpable de casos de violación y de abuso de menores. Lo que realmente a veces me deja perplejo es la manera como sus seguidores lo defienden. O sea, la gente con el objeto de defender su creencia es capaz de llegar a unos estados que uno no se puede imaginar, Nata. Yo no concibo cómo personas, aún inclusive declarándose culpable, dicen que él no es culpable, que él es el apóstol, el elegido casi de Dios.
Y realmente este es uno de los casos que hoy día, que está actualmente en pantalla, nos muestra cómo el fanatismo y las creencias y el abuso de la fe pueden llegar a tanto. Hay otro caso que estaba mirando por aquí, es con el mismo tema de estos cultos apocalípticos, esto creo que es en Nigeria o en África. Un señor encerró a una cantidad de personas en su iglesia esperando la segunda venida y tuvieron que ser rescatadas. En fin, el tema tiene que ver con el fanatismo sectario, con lo que la gente puede llegar a hacer en razón de su fe y lo que la gente puede llegar a creer. Y sabes, a mí eso me ha marcado profundamente. Es decir, cómo las creencias pueden llegar a un nivel, a un punto en el que tú entregas la razón, Sí. y aún aunque haya una sola posibilidad de cuestionar, tú no seas capaz de cuestionar. Y ese es un estado que a mí realmente me ha producido mucha tristeza, pero yo particularmente me siento tranquilo, Nata, de que pude realmente llegar en algún momento a cuestionar, y yo me siento tranquilo en ese sentido. Yo sé que hay personas que están incómodas conmigo, yo lo sé, pero yo sigo insistiendo en que quiero expresarme, y voy a expresar, sobre todo, como lo hemos dicho, ya se ha vuelto muy reiterativo, con respeto, pero también con evidencias, especialmente cuando digamos, los hechos traspasan el nivel de la fe. Totalmente. Y en tu caso, sabes que hay gente incómoda contigo, pero no te han dicho nada. Y me admiro porque Jaime, a diferencia de mí, Jaime sigue asistiendo a la iglesia los sábados y los días que puede ir, va con su esposa, con sus hijas, y nadie le dice nada. Me parece bonito, por un lado, y muy valiente también de parte de Jaime seguir yendo y congregándose en la iglesia, muy humilde, muy dispuesto a hacer su parte. Sí, sí, claro que sí. Yo siempre he dicho que la fe es importante, pero siempre estaré dispuesto a decir lo que pienso, y realmente en mostrar cómo algunas creencias definitivamente no son sanas, no son buenas. Y en este caso concreto, que vamos a introducirnos el tema de la ley dominical, para mí es un hecho probado lo que voy a decir. Y el tema de la ley dominical, aunque tiene tantos defensores, yo digo, ¿en qué momento realmente la gente puede seguir insistiendo en algo que no es real? No es que lo crea, es decir, no es que no es que yo solamente crea de que es real, no es que hay evidencias que demuestran que no es real, sobre todo de la manera como lo muestran. Antes de que diga lo siguiente, Jaime, Sí. no te olvides. Por ejemplo, se esparcen rumores para proteger una vaca sagrada. Es un ejemplo. Estoy hablando de manera simbólica. Nazón esparció un rumor, o los seguidores de Nazón esparcieron el siguiente rumor. Si dicen que Nazón es culpable, en realidad no escuchen que es culpable, sino que él es tan inocente que lo están culpando de algo que no hizo. Eso probaría que Nazón es el elegido de Dios y el apóstol de Jesucristo, porque si no, no lo estuvieran persiguiendo. Entonces, notan cómo hacen que incluso los argumentos en contra se vuelvan a favor. Lo mismo pasa con lo de la ley dominical. Dicen, no, si alguien se levanta para decir que la ley dominical es falsa, es porque es verdadera y el diablo está levantando instrumentos para que la nieguen porque es el último tiempo. Eso van a decir. Tremendo. No, y no solo eso. No solo van a decir eso. Hay unas palabras que son muy comunes en las expresiones de quienes defienden esta falsa idea, y lo digo así, de frente. No solo es falsa, sino que es malsana. Y yo lo voy a explicar por qué. Yo creo que una persona que no conoce y vea las evidencias, le va a quedar difícil volver a hablar de esto. Y el que conoce y lo repite, yo te lo decía el otro día, es gente o que perdió la vergüenza, perdió el miedo, y en oportunidades creo que perdió hasta la fe. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque es que las evidencias son tan claras
y si yo las conozco y yo sigo repitiendo esto, creando una expectativa y a veces hasta un miedo en la gente, yo debería hacerme responsable delante del Dios que creo por lo que estoy diciendo. Y yo veo en las redes y veo en los púlpitos a veces muchos doctos en el tema, y para mí realmente son unos vendedores de humo, así, literal. Son vendedores de humo, vendedores de falsas ilusiones y vendedores de falsas promesas, y sobre todo vendedores de un terror que en algún momento les tiene que costar. Y no porque yo lo desee, sino porque las palabras realmente se devuelven contra uno, especialmente cuando uno conoce la verdad y la oculta o hace de cuenta que no la conoce. Mira que yo me di a la tarea de mirar, de buscar sobre el tema de ley dominical en las redes, y encontré, por ejemplo, que hay una cantidad de grupos creados así. Yo creo que la imagen se está viendo, ¿verdad? Se ve. ¿Sí? Hay grupos que se llaman así, ley dominical. De hecho, por ahí hay un libro que dice El domingo viene. Y son grupos que tienen cantidades de personas que lo siguen. Es más, en YouTube, en otras partes, ya dicen que, mejor dicho, que el domingo viene. Así usted lo crea o no lo crea, uno de los pocos pues que alcancé a capturar, porque realmente no pierdo mi tiempo viendo este tipo de videos, pero capturé la imagen e hicieron referencia a este libro, El Evangelio del Domingo, del cual voy a hablar ahorita luego. Pero esta es la manera como se proyectan este tipo digamos, de oradores, muchos de ellos, creería yo, honestos y sinceros, pero otros que realmente conocen cuál es la verdad, y a esos yo les hago el llamado. Y la idea es, no sigan diciendo algo que no es real. No engañen a la gente, así, concreto. No es válido engañar a la gente aprovechando su buena fe. Insisto que les voy a demostrar por qué es un engaño esta idea fanática, sectaria y malsana. Nota tú, algo que tiene que ver con el fanatismo acerca de la ley dominical. Lo encontré yo precisamente, me llegó esta información. Y mira lo que sucede cuando se insiste en esta idea. Hay grupos que inclusive, si lo alcanzas a ver en la pantalla, hay un grupo que dice así, mira, el domingo llega a su fin en el 2030 como falso día de reposo y el sábado será guardado por la eternidad. ¿Tú sabes qué significa eso, Nata? Que ya viene el 2030 Cristo. Ya. ¿Qué están diciendo? Están poniendo fechas. Eso es terrible. Ahora, ¿quién controla eso? ¿Quién controla eso? O sea, ¿qué significa eso? Y la persona que argumenta y que pone esto y que se vale de una cantidad de elementos visuales, tiene una cantidad de seguidores convencidos, porque hay gente que le gusta escuchar este tipo de cosas. Hay gente que le gusta y otros que sencillamente se sienten asustados, y ya hay gente poniendo fecha. Es que esa palabra, Nata, de la inminencia, que escucho mucho en oradores, ahorita ya hablan de la inminencia. Ahora, la inminencia, aparentemente, de la segunda venida está conectada con la ley dominical. Es que ahí es donde está digamos, como yo diría así concretamente, la trampa. Para mí es una trampa. Si bien usted es una persona que cree en la segunda venida, maravilloso, usted lo cree. Pero resulta que dentro del círculo del adventismo, para poder creer en la segunda venida, usted tiene que creer en la ley dominical. ¿O estoy equivocado, Nata? No, tienes que creer, tiene que creer. Si es adventista, debe hacerlo. Entonces, pareciera que previo a la segunda venida debe suceder la marca de la bestia, que supuestamente es la ley dominical o la ley dominical, es lo que yo he entendido. Entonces, ¿por qué lo manifiesto de esta forma? Porque para mí realmente es preocupante. Para mí, aunque en mi círculo no lo veo de esa manera, yo sí veo en las redes y escucho y leo a otras personas en otros espacios de la intranquilidad que esto, y posiblemente para algunos tal vez esperanza de que esto sea así, pero yo creo que no es así. Alguna vez algunos predicadores han utilizado este libro. Yo no sé si tú lo has visto, el Evangelio del Domingo. Lo he visto, no lo he leído, pero he escuchado. Sí. No, la gente se presenta mostrando este libro y diciendo, así como te lo mostré aquí, algunos ya en las redes lo muestran como la gran prueba.
El Evangelio del domingo es la gran prueba. Y yo no sé prueba de qué realmente. Porque yo leí parte del libro y sencillamente Francisco habla, el Evangelio del domingo son unos resúmenes de las liturgias que él lleva cada domingo. Eso es el Evangelio del domingo. Para quienes vean el libro, yo creería que quien lo muestra ni siquiera lo ha leído. Porque si lo lee y lo asocia con la ley dominical, es un mentiroso. Y se lo digo así, de frente. Es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el resumen, o mejor, los capítulos en el que se desarrolla el Evangelio del Domingo de Francisco son el resumen de unas liturgias que él lleva cada domingo. Por eso se llama el Evangelio del Domingo. Porque son los sermones que predican los domingos. que él predica los domingos. Pero lo presentan como la gran prueba. De que ya viene el domingo. No, sí, ya el domingo llegó. Hay otro, yo te cuento históricamente, voy a pasar rápido acá, porque históricamente, en mi tiempo, eso fue en el 98. Yo no sé si tú conociste este libro, Nata. Yo creo que si este libro saliera hoy, yo me imagino que habría una cantidad de gente ya corriendo a buscar las montañas, como dice la profecía, o lo que dice Ellen White acerca del domingo. Si leyeran este título, yo creo que más de uno diría, no, ya eso fue. Estábamos en la iglesia en ese año. Eso claro, fue un boom. ¿Cierto que sí? Fue un boom. Claro, nosotros en ese entonces no tenemos la posibilidad de verlo como lo vemos hoy, ¿verdad? Pero lo escuchamos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hombre, cada sermón. 10 Domini lo leyeron completo y ahorita sí se acabó esto, señores. Sí. A más tardar el 2000, decían. Sí. Hubo gente que puso fechas porque pareciera que es, yo no sé, yo no creo que sea de mala fe en algunos, sino en su deseo, sí, claro. En su esperanza de que algo se cumpla. Hay gente que empieza a colocar fechas. Y Día Domini, o Día del Señor, fue un campanazo muy fuerte para el 98. Yo recuerdo gente muy asustada en el lugar donde yo estaba cerca de eso. ¿Cuántos años han pasado? Yo creo que son 23 años. Y de aquello realmente que hoy día insisten con tanta fuerza, no pasa absolutamente nada. Nota tú que ahora el tema tiene que ver con este. Laudato Si. Este es realmente la prueba reina. Laudato Si. Laudato Si. Yo creo que hay gente que no ha leído de Laudato Si. Yo no voy a decir que me lo he leído completo. Leí una parte para la exposición que quería compartir contigo. Pero ¿qué es Laudato Si? De él voy a hablar un poquito más adelante y voy a mostrar algo que puede interesar. Pero en resumen, no lo voy a leer por temas de tiempo. La invitación que hace Francisco es a que cuidemos el planeta. Y ahorita, en razón a que ya la profecía de White, de cerca de 1915, cuando ella creo que murió, quedó ahí. Entonces, como ya no hay más versiones de la ley dominical, entonces ahorita salen líderes argumentando que la ley dominical se concretará con el tema del cuidado del planeta. Es decir, que hablar sobre la conservación del planeta que está en peligro realmente es prácticamente, según los oradores fanáticos y fantásticos que todavía siguen apegados a la década de 1980 o 1880, creen que es el cumplimiento. ¿Y sabes? Mira esta imagen, te lo voy a mostrar. Francisco hizo un llamado para el cumplimiento, para que todas las iglesias se unan y hagan algo por el cuidado del planeta. Y este personaje que ustedes están viendo acá es el líder mundial de la iglesia adventista, encargado del tema de asuntos de libertad religiosa. A este señor te cuento que le están dando palos por todos lados. He visto. Porque, ¿sí vas a decir algo? He visto que le están dando muy duro, le dicen ecuménico. Sí. Vendido, jesuita. Sí, porque todo aquel, de hecho, esas son las palabras.
ecuménico, jesuita, apóstata, Satanás y Satanás y Satanás, porque hay oradores que les encanta estar hablando de Satanás, porque es fácil descalificar a alguien con solamente decir que Satanás lo está utilizando. De hecho, eso seguramente va a pasar, está pasando conmigo, pues lo que están diciendo conmigo, solamente y contigo también, porque veo que en los comentarios es muy común que lo utilicen. Entonces, mira que hay un sentido común, no solo de los países, sino de las iglesias, y es un llamado, y la misma iglesia, la iglesia oficial, ha querido participar de cómo realmente, como iglesias, como personas, podemos, digamos, aportar para que esta casa común de lo que habla Laudato Si pueda ser conservada. Y la preocupación de Francisco no es únicamente la preocupación de él. Ya la ONU o una organización muy poderosa, no recuerdo bien su nombre, hizo un informe y dice que al planeta le quedan pocos años. Es decir, van a suceder catástrofes en relación al tema de la protección del medio ambiente o de gastar los recursos que la tierra nos da. Esto es un hecho, esto no tiene nada que ver con ninguna ley dominical. Esta página que te estoy mostrando, Adventist Messenger, yo creería que es más elaborada por disidentes a ultranzas de los escritos de Ellen White. De hecho, yo no le echaría la culpa a Ellen White. Yo le echo la culpa a la gente que desea seguir una línea fundamentalista. Ahora, hay fundamentalistas bíblicos y resulta que hay fundamentalistas de los escritos de Ellen White. Y estos señores que muestran aquí las imágenes dicen que no, que la iglesia oficial, la iglesia adventista oficial, ya prácticamente hace parte de Babilonia y hace parte de todo lo que se predijo, es decir, de la profecía. Imagínate tú, grupos disidentes que son fuertes seguidores de los escritos de Ellen White, ahorita acusan a la misma oficialidad de la iglesia sobre este tema. Quería mostrarles cómo la misma iglesia realmente está participando de buena manera. Si yo pudiera hacerlo de alguna manera, también lo haría. Cómo la iglesia y cómo nosotros podemos participar del cuidado de nuestro planeta. Porque está claro para todos los que nos escuchan que el efecto que la raza humana está haciendo mal sobre la Tierra nos va a costar a todos, y eso va a traer desastres y va a traer muertes. Eso es lo que en este momentico realmente debiera preocuparnos. No sé si quieras decir algo al respecto. Interesante que hay que aplaudir algo a la iglesia como institución. Uno se da cuenta que la iglesia como institución no maneja esta línea de predicación, maneja la línea de predicación más cristocéntrica, y son personas más bien disidentes que están dentro de la iglesia, pero disidentes en cuanto a la línea de predicación, que exaltan más el terror, el miedo, los eventos finales que a Cristo. Yo miro el proceder de los apóstoles, y cuando ellos predicaban públicamente, mencionaban que venía una catástrofe, pero no era el centro de su predicación. El centro de la predicación de los apóstoles era Cristo, su muerte, su resurrección, la esperanza de la salvación. Pero no estaban todo el tiempo diciendo, Jerusalén va a ser destruida, Jerusalén va a ser destruida. No asustaban, sino que daban esperanza, llamaban al arrepentimiento por los méritos de Cristo. Y hay un grupo disidente incluso muy fuerte en las redes sociales. Y yo digo disidente no porque se hayan salido de la iglesia, sino porque manejan una temática que no es el centro de la temática de la iglesia adventista como tal. El centro de la iglesia me parece que es Cristo. Me gusta mucho que es cristocéntrica. Por ejemplo, el pastor Bullón, que es el pastor más escuchado de los adventistas, es muy cristocéntrico. Entonces yo creo que si alguien dice, ¿qué predican los adventistas?, pensarían en lo que predica el pastor Bullón. Alabado sea Dios. Pero hay un grupo que también es un poco fuerte, que incluso... Fuerte y grande. Y dan fechas. Y cada vez se hace más grande. Sí, claro, se hace más grande y dan fechas. Han dado fechas. Sí. Pastores famosos, que no voy a decir su nombre acá, pero critican. De hecho, él salió en estos días hablando mal del pastor Bullón, que porque el pastor Bullón estaba hablando de María como intercesora, cosa que no es real. Bullón no dice eso. Lo sacó de contexto.
Y este pastor, a quien yo también admiro, creo que es un hombre de Dios, pero ahí no lo aplaudo, dijo cosas malucas del pastor Bullón y lo llamó por nombre y todo, con una autoridad inédita. Pero yo dije, oye, pero este hombre ha puesto fechas en varias ocasiones Sí. y nunca ha salido a dar una disculpa. Nunca ha dicho, perdónenme que me equivoqué dando fechas. Ahí sí se queda calladito. O sea, lo malo es del otro, pero yo no soy... Ojalá que él viera este video y pudiera salir a decir, hombre, me equivoqué las veces que di fechas. Perdónenme, no lo hice bien. Sí, es verdad. Y sabes una cosa, yo me tomo tan en serio esto. Para mí eso es delicado. Por eso, por momentos lo digo con el sentido que lo digo. Con respeto, pero con decisión. ¿Sí? Para hablar realmente del domingo, de la famosa, esa ley venidera que algunos esperan. Yo creo, Nata, que te decía el otro día que yo a veces reconozco dentro de la iglesia a personas que viven su fe alejados de este tipo de creencias. Y están ahí, viven su fe tranquilos, ellos están concentrados en Jesús. Y esa esencia del mensaje adventista es lo que les llena. Ellos realmente a veces ellos hacen caso omiso a ese tipo de cosas. Yo creería e identifico ese tipo de personas. Hay otros que son un poco más moderados y de pronto eventualmente citan. Pero hay otros que sí están totalmente vaciados hacia los extremos, que creería yo que en algún momento White no quiso. Pero claro, que es que a veces leyendo también algunas cosas de Ellen White, realmente yo digo, hay gente que tal vez no tiene criterio y no entiende también el contexto en el que ella decía las cosas. No, pero hay que ser francos. La hermana de White era muy equilibrada en muchas partes y muy desequilibrada en otras partes. Sí, es verdad. Pero realmente a veces la gente no entiende el contexto en que lo dijo, sin que eso le quite responsabilidad de lo que decía o de lo que escribía. Seguramente antes de conocer mucho a Jesús, antes de 1888, ella fue muy drástica, muy radical, pero después de 1888, donde se predica el mensaje de la justificación por la fe, yo pienso que ella comenzó a cambiar su visión de Dios. Ahí donde escribe el camino a Cristo, el deseo de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro. O sea, cambia su punto de vista, su forma de ver. Pero sí. Para hablar entonces de la ley dominical, necesariamente tenemos que hablar el sábado. Pero bueno, ya del sábado tú has hablado bastante, coincidimos en casi todas las cosas que tú dices. Yo particularmente coincido mucho en las cosas que has dicho acerca del sábado, pero lo voy a tocar tangencialmente. ¿Por qué? Porque normalmente uno pregunta, bueno, ¿y la doctrina del sábado de dónde sale? La gente dice, no, la doctrina del sábado es bíblica. Y claro, es acá de la Biblia. Pero la historia del sábado como doctrina para la iglesia adventista, podemos decir concretamente que fue White quien la dio. Y eso es histórico y eso está en los libros de ella. Y aquí en este libro, ¿sí? Elena de White, Mujer de Visión, habla del séptimo día y ella muestra realmente cómo recibió la doctrina del sábado. Usted puede decir, teológicamente la doctrina del sábado es bíblica, pero históricamente la doctrina del sábado la entregó White a la iglesia. Y eso está claro, eso lo dice ella misma. Que lo recibió de Joseph Bey. Él fue quien lo recibió de un panfleto. Pero lo interesante de esto es que ellos leyeron de acuerdo a lo que estaba ahí en el libro de ella, que ella estudió la Biblia y después recibió una visión. Seguramente el adventista antiguo reconoce lo que ella dijo con relación a esto. Ella dijo, parte de lo que ella dijo en la visión que recibió 2 años después de haber leído el panfleto, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como hojas de un libro. Abrióla Jesús y viene ella los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos. A partir de ahí, creo que la iglesia empezó a darle una importancia cardinal al tema del sábado. Entonces, como el tema no es el sábado, estoy hablando de que para que exista la ley dominical, tendría que existir la doctrina del sábado. Pero mira que el gran libro o la gran apuesta literaria acerca del domingo
y del tema de la ley dominical arranca con este libro, ¿sí? El conflicto de los siglos o la gran controversia en inglés. Este año, este libro, en la conferencia general, la última que hubo, este libro fue declarado como el libro del año. O sea que este libro va a ser esparcido por toda la hermandad de la iglesia adventista. Es decir, para hablar de la ley dominical necesariamente tenemos que hablar de lo que ella dijo en el conflicto de los siglos. Y aquí es donde vamos entonces a empezar a ver algunas incongruencias que les voy a mostrar y que me llevan a decir lo que dije en el principio. La ley dominical fue una creencia de White para su momento, que ella creyó que se iba a cumplir en su momento, pero que el radicalismo adventista todavía considera que puede suceder, y eso es errado, totalmente errado. White dice en un libro llamado Un llamamiento a la juventud, hay muchos libros de ella que no se acceden a nosotros, pero hay forma de hacerlo porque están en inglés, pero uno los puede hacer de una manera muy particular, de fuentes que yo tengo. Y ella dice acerca de la gran controversia: yo aprecio la gran controversia más que la plata y el oro, y deseo en gran manera que llegue a la gente. Mientras escribía el manuscrito de Gran Controversia, a menudo era consciente de la presencia de los ángeles de Dios, y muchas veces las escenas sobre las cuales estaban escribiendo me eran presentadas nuevamente en visiones de la noche, de manera que estaban frescas y vívidas en mi mente. Eso dice White, y hay gente que como un mantra repite lo que ella creía acerca de la gran controversia. Pero resulta que la gran controversia, como se publicó inicialmente en inglés, no ha estado alejada de controversias por sus posibles plagios literarios y dependencia de autores. Eso es una cosa de la cual también hemos hablado. No me voy a dedicar mucho tiempo a esto, es decir, porque ya mi posición es clara con relación a eso, y algunas evidencias muy sucintas que mostramos en otra oportunidad lo pueden, digamos, indicar de esa dependencia. La gran controversia, según algunos contradictores, dicen que hubo una dependencia de un libro escrito por Hastings. No sé si yo creo que tú debes saber sobre eso. Y el libro de Hastings se llama El gran conflicto entre Dios y el hombre. Su origen, progreso y terminación. Yo estuve mirando en Amazon, y por aquí voy a mostrarles una imagen del libro que está en Amazon sobre la gran controversia. Está en inglés, pero aparece el libro original donde se cree, porque pues no voy a entrar a hacer juicios de valor acerca del libro porque no lo he leído, pero de acuerdo fue en la década de 1970 cuando un doctor de la iglesia mostró pues que había encontrado ciertas correlaciones y dependencias literarias de la gran controversia con el gran conflicto de Hastings. Aquí, quienes quieran mirar en Amazon, y si a alguien le interesa, puede buscarlo así, con ese nombre, para efecto de que pueda hacer sus comparaciones. Entonces, como te decía, la gran controversia o el gran conflicto no ha estado alejado de controversias por su dependencia, al parecer su dependencia literaria. Leo textualmente lo que dijo McAdams, el doctor, en 1970. Preparó su tesis sobre la gran controversia de White. Y él dijo: Ellen White no solo tomaba prestados párrafos que se encontraban aquí y allá en sus lecturas, sino que en realidad seguía a los historiadores página tras página, dejando fuera mucho material, pero usando su secuencia, algunas de sus ideas y a menudo sus palabras. En los ejemplos que he examinado, no encontré ningún hecho histórico en el texto de ella que no estuviese en los textos de ellos. El original escrito a mano sobre John Hus sigue al historiador tan de cerca que ni siquiera parece haber pasado por una etapa intermedia, sino más bien de la página impresa del historiador al manuscrito de Ellen White, incluyendo
sus errores históricos y exhortaciones morales. Ese informe de McAdams fue publicado en la revista Spectrum, de la cual hemos hablado, en 1980. O sea que quienes deseen investigar al respecto pueden ir a la revista Spectrum, el volumen 10 del número 4 de marzo de 1980. Ahí está los resultados de esto que encontró en su tesis doctoral. Ahora, hay otros que dicen que no, que han sido solo circunstanciales. Pero hay otro autor, otro contradictor de la originalidad del gran conflicto, el conflicto de los siglos, que dice que tiene una similitud muy fuerte con El paraíso perdido, un poema épico de John Milton. Yo también he escuchado, de hecho yo tengo una copia del libro de John Milton, no he tenido tiempo realmente de hacer las comparaciones, aunque hay gente que sí lo ha hecho, y al parecer también hay dependencias muy fuertes de ella. Alguien me decía el otro día que de hecho ella sí reconoció en un escrito, en uno de sus libros, que sí había tenido dependencias, pero el tema es que cuando ella dice que Dios le dio la luz, que está contenida en la gran controversia y por ejemplo en Patriarcas y Profetas, entonces deja de tajo la posibilidad de que no haya copiado y que no se haya equivocado, porque hay errores históricos en el libro El Gran Conflicto. Y copió los errores históricos también. Los copió tal cual. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde había inspiración y dónde no lo era? Y el que te dijo que ella reconoció, tendría que haberlo seccionado. Ella reconoció que había copiado para El conflicto de los siglos en la parte histórica, pero en otros lugares decía que no había copiado de nadie, que sus palabras eran de ella, excepto cuando un ángel las había citado. Y entonces ella decía, me fue dicho, o el ángel me dijo. Ella negó eso. De paso, en el informe de Bellman, él dice que lo que más le preocupa es la honestidad de la hermana de White al negar esa relación de citas y eso parecido, incluso comprobado que sí usó citas de otros. Manuscrito 23 de 1890. Dios, dice White, o dijo White, me dio la luz contenida en la gran controversia y Patriarcas y Profetas. Y esta luz se necesitaba para despertar al pueblo a que se preparase para el gran día de Dios, que está aquí mismo, delante de nosotros. Estos libros contienen una apelación directa de Dios para el pueblo. Por eso Él habla al pueblo con palabras conmovedoras, instándoles a prepararse para su venida. La luz que Dios ha dado en estos libros no debería ocultarse. Es decir, con estas palabras ya queda sellada la visión y entonces los errores históricos inclusive que copió directamente, entonces no pueden considerarse, o sea, yo no podría considerar algo como algo, un error histórico, poder considerarlo como una visión o como que había una inspiración en él. Bueno, voy a citar entonces el contexto histórico en el que se dio todo este tema de la ley dominical, cómo se concibió y cómo fue el desarrollo y la evolución de la ley dominical. Como creencia, como doctrina, sí, como enseñanza profética. Sí. Exactamente. ¿Cuál era el contexto en que se vivía en 1800, inclusive antes de 1800, cuando se dio todo este tema, quienes digamos, habitaban los Estados Unidos en ese momento? Pero yo creo que ya por temas de tiempo vamos a cortar aquí y les invito a que nos veamos en el próximo encuentro, donde vamos a desarrollar completamente no solo el contexto histórico, sino los errores que demuestran que este tema de la ley dominical realmente no debe ser considerado como un hecho o como un hecho probable que vaya a suceder, porque realmente ya sucedió y no existen las evidencias de que pueda volver a suceder. Excelente, gracias Jaime. Ha sido muy buen documental el que nos has presentado para reflexionar y para seguir investigando, no para tragar entero. Él ha dado algunas pautas para que ustedes vayan y sigan investigando y cotejen la información. Pero qué importante es recibir a Cristo, recibir el mensaje de Cristo sin ningún miedo, porque el Señor está al control y el que está al control nos ama y ha prometido que al final todo va a estar bien. Que Dios nos bendiga. Gracias por quedarse hasta el final.